dónde estamos parados en el tema de la industria de la energía solar en México. ¿Qué es lo que ustedes visualizan? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Eduardo Gómez, director comercial para Maxión Solar en Latinoamérica. Muchas gracias por esta conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por el tiempo. Muy bien, todo muy bien. Excelente, Eduardo. Oye, ¿por qué no empiezas contándonos dónde estamos parados en el tema de la industria de la energía solar en México? ¿Qué es lo que ustedes visualizan? Pues creo que estamos en un momento muy interesante de crecimiento de la industria. Se ha venido generalizando o extendiendo el uso de solar y sin dejar a un lado los retos de mercado, pues lo que vemos es que seguimos digamos, en una cresta de la ola de crecimiento. Y bueno, vienen cosas muy interesantes, pues derivados de tecnologías nuevas que se van a ir adoptando, como los autos eléctricos que cada vez comienzan a ser más populares, y tendencias dentro de la misma industria como el almacenamiento que viene junto con la instalación de sistemas fotovoltaicos. Entonces, creemos que es un momento muy interesante, con un crecimiento sostenido y que nos va a dar mucho de qué hablar en el futuro cercano. Y platicando un poquito sobre las tendencias y los desarrollos tecnológicos enfocados al tema de la industria solar, pues vemos justamente el tema de las baterías como un desarrollo importante y como una solución para las empresas de consumo energético. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven relacionado al tema de baterías? Bueno, en el tema de baterías han ocurrido varias cosas. Primero, se ha ido reduciendo considerablemente el costo, al mismo tiempo que la tecnología ha avanzado. Hay diferentes tipos de baterías, pero creo que las de ion litio siguen siendo las más populares por ahora. Y dentro de los factores que están apoyando, digamos, el desarrollo de la aplicación de almacenamiento en México y en otros países o a nivel mundial, pues sin duda está la necesidad de poder ser menos dependientes de la red de energía eléctrica, ¿no? Y por otro lado, los retos que pueden existir tanto en regulación como en los precios de la energía eléctrica. Entonces, en la parte comercial, los retos tienen que ver más con reducir los costos de energía en tarifas de hora pico, ¿no? Recortar puntas de tarifa. Y en la parte residencial creo que va más por el lado de aprovechar la implementación de tecnologías nuevas de vuelta como los autos eléctricos, ¿no? Oye, cuéntame un poquito sobre el tema de paneles solares. ¿Cuáles son las tecnologías que más te emocionan y que más tienen en el radar en Maxión Solar? Con gusto. Nosotros en la compañía hemos implementado desde hace muchos años una tecnología que se llama IBC, que básicamente es contacto trasero y conducción trasera de la energía que se produce. Aunque sabemos que en el mercado lo que predomina hoy es la tecnología de monoperc, que es un silicio monocristalino. Y vemos que estamos en el proceso de migrar, en que la industria está migrando monoperc a una tecnología un poquito diferente que se llama TOPCon. Nosotros mismos estaremos en ese proceso y, y pensamos que ese es el siguiente paso, ¿no? Por supuesto, habrá algunas ventajas, sobre todo en la eficiencia de los paneles, pero seguimos viendo que en el largo plazo las tecnologías como IBC van a ser las que sigan marcando la pauta en desarrollo tecnológico, no solamente en eficiencia, sino también en la energía que se produce. Entonces estamos justo en el momento de una migración de tecnología, pero vemos que de largo plazo habrá más migraciones de tecnología. Queda mucho por avanzar en los paneles solares de silicio. En el pasado siempre se dijo que ya se había topado como el límite, pero la realidad es que cada año vemos que no se ha tocado el límite y que estamos cada vez avanzando más, ¿no? En cuanto a eficiencias, en cuanto a capacidad de producción. Entonces, eso resulta muy interesante porque no hay otra tecnología más probada y con más capacidad digamos, de poderse masivamente aplicar en el mundo.
más que los paneles de silicio, ¿no? Eso no quita que hay otras tecnologías en experimentación, pero, pero pensamos que hay mucho todavía por dar en los paneles solares como los conocemos hoy. Y justo cuando hablamos de energía solar, definitivamente pues es un tema muy emocionante, son tecnologías muy esperanzadoras, pero también se pone en cuestión qué tan sustentable es la cadena de suministro de los paneles solares, qué iniciativas hay de reciclaje. Yo quisiera que nos contaras un poquito por qué de repente se puede poner esto en cuestionamiento, qué tanto hay de cierto, qué tanto son mitos, qué tanto se han resuelto estos problemas para poder hacer también la cadena de suministro sustentable. Es un excelente punto el que tocas porque pensamos que no es suficiente migrar a sistemas fotovoltaicos o a paneles solares para ser verde. Tiene mucho que ver con ser verde en la producción de los paneles solares y con estar comprometido con el, digamos, con el medio ambiente en todo el proceso y la cadena de suministro. Eh, es uno de los temas que más se han, digamos, discutido últimamente y en regiones del mundo como Europa o los Estados Unidos pues, se pone más importancia. Nosotros hemos construido una estrategia de sustentabilidad o sostenibilidad que pasa por asegurar, entre otras cosas, que la cadena de suministro esté limpia de malas prácticas, ¿no? Que puede, en otros casos ha habido escándalos de trabajo forzado en la producción del silicio. No es nuestro caso, nosotros garantizamos una extracción limpia, digamos, del silicio con buenas prácticas. Y después, a lo largo de la cadena, no solamente en la producción asegurar que se utilice el mínimo de energía para producir, sino que además lo que se llama el payback de energía, es decir, la energía que en cuánto tiempo digamos, se puede, el mismo panel puede producir la energía que se gastó cuando se manufacturó. Nosotros tenemos medición de eso y tenemos de alguna manera valores muy interesantes. O sea, nuestro payback en la tecnología Maxion está alrededor de 3 meses, cuando el producto tiene una vida garantizada de 40 años. Entonces, la relación, digamos, costo-beneficio en ese sentido es muy buena, ¿no? Y lo que queremos es que se siga extendiendo esta información o que se siga entendiendo para que no se quede en algunos casos la idea de que la energía solar gasta más energía de la que produce, cuando, ¿no? No es así. La verdad es que con los avances tecnológicos, los paneles solares evidentemente producen mucho más que esa energía que se gastó en fabricarlos. Y por otro lado, asegurando una cadena de suministro limpia, nos aseguramos ser completamente verdes, ¿no? Pensamos que ese es el pilar que más se está desarrollando, digamos, dentro de la industria. No solamente el tema de costo-precio, no solamente el tema de capacidad de instalación masiva, sino el tema de sustentabilidad. ¿Qué nos interesa? Y no solamente al instalar, sino al final, después de la vida útil del producto, ¿cómo se va a reciclar? ¿No? Ese es un reto al que vamos a ir llegando pronto. O sea, estamos instalando o se están instalando millones y millones de paneles y cuando lleguen al final de su vida útil, ¿cuál va a ser el proceso de reciclaje? Por ejemplo, nosotros nos aseguramos de no incluir materiales tóxicos como plomo, cadmio, para asegurar que en el momento de reciclar se pueda hacer de mejor manera y no dejamos un problema para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eso es, creo que un tema de lo más relevante y cada vez lo será más a medida que nos vayamos acercando a estos tiempos de vida útil de algunos productos que ya están en el mercado desde hace años. Pues muy importante conocer tu visión sobre un tema tan importante para el desarrollo de este sector, Eduardo. Oye, y considerando, bueno, que Maxion Solar Technologies tiene presencia en más de 100 países, yo quisiera que nos contaras qué tan interesante es México para el tema solar. México, sin duda, es un país clave, primero porque tenemos hay inversiones de manufactura en México, ¿no? Nosotros somos de las pocas empresas en la industria que tenemos fabricación local en el norte del país. Pero por otro lado, el mercado pensamos que sigue teniendo mucho potencial. Comparado con otros mercados en la región, pensamos que México va de alguna manera por detrás y esto se puede ver a distintos factores. Eh, Te diría que el tema, por ejemplo,
configuración de la red, temas regulatorios, temas de financiamiento, por ejemplo. Y se han ido de alguna manera resolviendo o se está avanzando en ellos. Entonces pensamos que el potencial de México todavía es muy, muy grande en la parte de renovables, específicamente en solar. Eh, y sobre todo si comparamos lo que ha ido ocurriendo en otros países de la región o en otros países del mundo, ¿no? Quizás como región Latinoamérica pues tendrá algunos años eh, pues digamos, por detrás de lo que ha ido ocurriendo en Europa, en los Estados Unidos, en algunas regiones como California o en mismo Australia, ¿no? Pero sin duda, lo único que eso nos hace ver es que queda muchísimo, muchísimo por hacer y que, o sea, es inmenso lo que se puede hacer en México. Porque además, si pensamos los niveles de irradiación que hay de luz solar que recibe el país, pues están por encima del promedio de los países que hoy tienen más desarrollo en solar, lo cual significa que tenemos enorme capacidad por aprovechar, ¿no? Geográficamente y creo que es más un tema de cómo se van acomodando todos estos factores, no solamente tecnológicos, la regulación, el financiamiento, la cadena de suministro a lo largo del país. Tenemos un país muy largo, ¿no? Muy grande, y los retos que tiene la red de distribución eléctrica pues son distintos región a región. No es lo mismo lo que tiene Baja California Sur que los retos que puede tener la península de Yucatán. Entonces, eso sin duda representa oportunidades. Claro, considerando que México es de los top 5 países con más radiación solar, pues el camino que recorrer es bastante interesante, Eduardo. Y justo para desarrollar esta industria, se dice que uno de los puestos de trabajo que más van a ser solicitados y que podrían ser escasos tanto en México como en Estados Unidos, pues es el del hombre panel, el tema de instalación. ¿Cómo les va a ustedes y cómo se preparan y cuál es ese futuro en cuanto al tema de talento en la instalación de paneles solares? Es también creo que un punto muy, muy interesante porque por un lado tenemos, digamos, la necesidad o la demanda de instalación. Por otro lado, hay una necesidad económica de personas para integrarse a la industria y pensamos que el punto clave ahí que une las dos cosas es no solamente que exista un estándar como hoy lo existe, sino que existan iniciativas de mejora para asegurar la capacitación, la certificación y sobre todo mejorar la seguridad de las instalaciones, ¿no? Eh, Sabemos que se ha hecho mucho al respecto en términos de ir creando, sobre todo capacitación para la gente que se va integrando a la industria, no solamente como lo que llamaba hombre panel, sino también a nivel de empresas pequeñas y medianas. Y, por ejemplo, nosotros formamos parte de dos de las asociaciones solares en México y a través de ellas se están impulsando pues, iniciativas de mejora, no solamente en la parte de certificación o capacitación, también en la parte regulatoria. Pero además nosotros como empresa tenemos nuestro propio programa de certificación y parte de lo que hacemos es asegurarnos de que los clientes o los instaladores con los que trabajamos pues estén, digamos, no solamente capacitados, sino que puedan ser ejemplos de buenas instalaciones. Ese es uno de los temas creo que relevantes en la industria. Eh, Me atrevería a pensar que es un problema que con mayor o menor grado existe en toda la región de Latinoamérica. Nuestras regulaciones son distintas y se han ido más bien adaptando conforme va creciendo la industria solar. Entonces, creo que el reto es dejar de correr detrás de lo que el mercado va requiriendo y adelantarse a lo que el mercado va a necesitar en los próximos años. Y eso solamente es con mejorar las regulaciones, con mejor comunicación, mejor capacitación, con más certificaciones. eh, y sobre todo que sea un esfuerzo conjunto, ¿no? Aquí tiene que ser entre organismos gubernamentales, la propia Comisión Federal de Electricidad, las asociaciones, la iniciativa privada, las asociaciones de negocios y por supuesto las personas que están interesadas en integrarse a esta industria que sin duda es muy apasionante. Y precisamente considerando que vienen cambios en la administración en México, pues ¿cuáles serían esas áreas de oportunidad que ustedes identifican en el marco regulatorio para fortalecer a la industria y cuáles serían las recomendaciones que ustedes le compartirían a a los reguladores?
Bueno, sin duda las iniciativas que puedan mejorar la seguridad de las instalaciones, esa es una, pero subrayando lo más importante, sin afectar la industria. Eh, Creo que requerimos encontrar la forma de mejorar la regulación, pero sin detener el crecimiento de la industria. Eso es sumamente importante. También pensamos que el tema eh, de la inversión en la infraestructura eléctrica es relevante, dado que pues cada vez que se instala fotovoltaico se va de alguna manera, eh, estos sistemas quedan conectados a la red y la red requiere al final ciertos niveles de inversión para mantener su estabilidad. Y finalmente también eh, vemos que, pues por supuesto sin meternos en política, pero vemos que al mismo tiempo que va a haber un cambio de gobierno, sin duda sentimos que hay receptividad en todas en todas las fuerzas que están contendiendo por esto para escuchar la opinión de los participantes de la industria y poder aplicar quizás ideas, sugerencias, opiniones, ¿no? Entonces, le- sí, sin duda es un reto, pero también es una oportunidad el cambio de gobierno para poder seguir creciendo la industria. De vuelta, sentimos que hay mucha receptividad y creo que es más bien encontrar las formas, ¿no? Excelente, Eduardo. Oye, y también quisiera escuchar tu opinión en el tema tecnológico. De repente, también otra palabra que hizo mucho ruido este año fue el de la inteligencia artificial. ¿Qué has visto tú en sentido de cómo el IoT, cómo la inteligencia artificial, el machine learning nos pueden ayudar a tener usos eficientes de tecnología? Y si de su lado ustedes han estado explorando tecnologías precisamente vinculadas al consumo energético y a la conectividad. Sí, claro. Bueno, sin duda la inteligencia artificial está ya formando parte de muchos aspectos de la vida y la industria solar no es la excepción. A nivel residencial, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una solución que próximamente se va a expandir por todo el mundo, que es un ecosistema eh, que incluye almacenamiento, baterías, cargador para auto eléctrico, etcétera, pero todo controlado por una aplicación que va diciéndole al consumidor cómo está tu consumo, cómo puedes reducir. O sea, al final no se trata solo de cambiar a solar, sino también de optimizar el consumo de energía eléctrica, ¿cierto? De mejorar nuestros hábitos. Entonces, ahí la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entendiendo, aprendiendo de los hábitos de cada consumidor, sugiriendo cambios. Y seguramente en el futuro, pues hasta haciendo cambios automáticos para optimizar. Y a nivel pues industrial, en las grandes instalaciones, sin duda la inteligencia artificial está siendo un factor importante y va a ser más en todo la administración de la operación y el mantenimiento de los sistemas, ¿no? Se requiere mucho más monitoreo. Hoy ya existen los monitoreos, pero cada vez más van incorporando elementos de inteligencia artificial, inclusive predictivos para saber qué va a ir ocurriendo con un sistema, cómo se puede optimizar la generación de energía, cómo se puede optimizar el mantenimiento, cómo se puede prevenir una falla o una caída en diferentes partes del sistema. Entonces, eh, yo creo que es una de las industrias donde más colaboración puede haber entre la automatización, inteligencia artificial, por supuesto, con el factor humano y los sistemas instalados, ¿no? Eso va a ser interesantísimo. Oye, y en el tema de los proyectos de utility scale, cuéntanos un poquito de qué se tratan, qué es lo que está sucediendo en el utility scale y cuáles son los retos que ustedes identifican. Pues en utility básicamente hablamos de grandes granjas solares que son productoras de energía para la comercialización. Eh, Son los proyectos que en algunos países de América Latina crecen mucho más y tienen pues mucho más auge. Esto sin duda está ligadísimo a las regulaciones. México es un caso donde la regulación pues constriñe de alguna manera el crecimiento de esto, pero también si lo vemos desde un punto de vista de futuro, todos sabemos que hay objetivos globales de reducción de huella de carbono o de
reducir el uso de energías fósiles y eso solamente pasa por migrar grandes volúmenes de energía a renovables, ¿no? Y solar, sin duda, la tecnología que más puede dar ahí. Entonces, desde un punto de vista estratégico y de futuro, digamos, los utility scale projects van a ser cada vez más importantes, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Porque es la única forma de hacer una migración realmente importante y reducir la huella de carbono de una manera drástica. Es más, uno de los temas que antes se decía que era eh, pues una variable en contra, era que en utility scale el almacenamiento era un reto, ¿cierto? Porque la energía solar tiene el tema de la intermitencia, no se produce en la noche. Entonces, eso también se ha ido resolviendo. Por ejemplo, Maxion junto con, bueno, ha sido partícipe en un proyecto que un cliente de utility acaba de desarrollar en los Estados Unidos. Es un proyecto de 1 gigawatt en la zona de Nevada. Y de eso, un porcentaje importante de ese gigawatt es con almacenamiento. Entonces, cuando vemos esas capacidades de almacenamiento a nivel de utility, pues eso nos permite predecir un futuro muy positivo en términos de utilizar mucho más la energía solar en este nivel. Entonces, eh, pues sí, el reto principalmente es regulatorio, país por país cambia, ¿no? Cada regulación tiene, digamos, o cada país tiene diferentes regulaciones en cuanto a esto, en términos de volumen, de inversiones o definiciones en estos temas, pero sin duda es nuestra gran oportunidad de masivamente hacer una reducción de huella de carbono en el futuro. Oye, Eduardo, pues ya nos has estado platicando sobre tecnología, sobre retos, sobre objetivos, sobre baterías y yo quisiera más bien también ahora que nos contaras a nivel negocios, una parte que a ti te toca de dirigir, el tema comercial, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Con qué empresas les gustaría poder trabajar? ¿Qué industrias? Se escucha mucho el tema del nearshoring y que llegan empresas de diferentes industrias, automotrices, electrónicas, textil de todo un poco. Cuéntanos en ese sentido, ¿con qué empresas les gustaría a ustedes trabajar? Bueno, como decía, nosotros, para empezar, tenemos operación de manufactura en México, que ha sido también parte de aprovechar el nearshoring. Eh, Hemos estado trabajando a través de nuestra red de instaladores, hemos estado trabajando con algunas de las empresas que han hecho inversiones grandes, digamos, especialmente en la franja fronteriza. Hay una gran oportunidad también en la zona de Bajío, en la zona de Guadalajara y Occidente. Y, y hemos estado trabajando con algunas, bueno, vemos gran oportunidad con las empresas automotrices, con las empresas que están relacionadas con la industria metal mecánica, eh, con industrias pues del ramo tecnológico, ¿no? de IT. Y, y aquí lo que nosotros pensamos que es relevante es que dentro de la industria ofrecemos, más allá de hablar de un producto, ofrecemos pues una tecnología que nos permite producir más energía que el promedio del mercado, si lo vemos por metro cuadrado, ¿no? de fotovoltaico instalado. Pero por otro lado, entendemos que esas industrias que se están moviendo con el tema de nearshoring o que las inversiones que se están haciendo están genuinamente interesadas en la sostenibilidad. Entonces, este tema que tú mencionabas, Frank, de cadena de suministro limpia, por ejemplo, resulta relevante para ellos. Entonces, tenemos claro que podemos ser un socio estratégico porque nos amoldamos perfectamente a estos altos requerimientos no solamente migrar a solar, sino de sostenibilidad, de no uso de trabajo forzado, eh, de economía circular, de diversidad, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia global para todos esos puntos, que incluye muchísimas cosas, desde manejo del agua, ahorro del agua, energía eléctrica, buenas prácticas a lo largo de toda la cadena de suministro, etcétera. Entonces, eso para nosotros resulta resulta natural poder acercarnos a esas industrias porque estamos hablando el mismo idioma, ¿no? No es un tema solamente de ir a buscar el costo más bajo en una compra inicial, sino de encontrar el valor que voy a obtener
Y además, bueno, eso también tiene que ver con otro factor que comenté al inicio, pero no hablamos mucho de eso, el financiamiento, ¿no? Tanto para el nivel de utility como para el nivel de generación distribuida, el financiamiento es clave y es uno de los temas que se han desarrollado en México, pero de una manera lenta comparado con otros países de la región. Y eso, pues, se nota en el crecimiento de la industria, ¿no? Entonces, eh, hablando de nearshoring, creo que hay varios temas que se están, pues, conjuntando. No solamente es que llegue la inversión, es que haya también financiamientos suficientes para toda esa infraestructura que se va a poner y las cadenas de suministro que se crean alrededor de esas grandes industrias, ¿no? Eso también será muy relevante para poder crecer. Y un poquito para conocer justamente la parte de hacia dónde van ustedes, yo quisiera escuchar precisamente cuál es el futuro que tú visualizas en cuanto a tendencias, pero también, pero también en cuanto al grupo, hacia dónde van ustedes, cuáles van a ser sus esfuerzos y sus prioridades para los siguientes años. Claro, bueno, sin duda, una de las discusiones eh, que hay en la industria es cuál va a ser la tecnología que va a prevalecer en el futuro, ¿no? Y lo mencionaba al inicio, nosotros pensamos que la tecnología IBC en los paneles solares va a ser el futuro de la industria una vez que nos movamos de monoPERC a TOPCon y después hacia otras tecnologías. Y nosotros, bueno, llevamos casi 40 años trabajando con el desarrollo de esa tecnología. Entonces, eso es estar dentro de esa tendencia o haber estado ya por mucho tiempo, nos permite asegurar que el futuro de nosotros en la industria sea relevante, por supuesto, y sobre todo también hablar de en términos de la confianza sobre las inversiones. Por ejemplo, ahora la compañía acaba de anunciar la creación de una fábrica nueva en los Estados Unidos, que es un proceso que se está iniciando. Entonces, pues también es una apuesta por América del Norte, ¿no? Además de las inversiones en México que siguen creciendo. Una de las fábricas de México prácticamente se creció su capacidad al doble el último año. Entonces, o sea, México tiene un papel relevante, América del Norte tiene un papel muy relevante en el futuro de la industria, y esto sin dejar de lado, por supuesto, los crecimientos en otras regiones del mundo que están más desarrollados, ¿no? Como Asia-Pacífico y Europa, primordialmente. Eh, pues lo que vemos también es que Maxion va a aprovechar o está aprovechando estos casi 40 años de experiencia, ¿no? Comercializando y fabricando las marcas SunPower y Maxion para seguir como a la vanguardia en temas de productos, ¿no? Hoy, por ejemplo, si habláramos de eficiencia en los paneles solares, pues el promedio hoy está entre 20 y 21% y con Topcon probablemente será de 22% en el futuro cercano. Pero nosotros con tecnología IBC ya estamos hablando de más de 24% de eficiencia, lo cual en la industria es un salto cuántico. Entonces, la idea es mantenerse a la vanguardia con tecnología, y además pues con una política y más que una política, con una estrategia de utilización de los mejores componentes en la fabricación, de patentes, etcétera, que nos permiten asegurar garantías que nadie más tiene en el mercado, ¿no? Yo hablaba de que en algunos productos tenemos garantías completas de producto y potencia de hasta 40 años, que eso es único en la industria. Entonces continuaremos en ese camino, ¿no? Que es asegurar certeza a los clientes y a los consumidores sobre el, digamos, el producto que ofrecemos que puede generar siempre más energía por más tiempo. Ese sería como un resumen, ¿no? Asegurar que generamos más energía por más tiempo. Oye, Eduardo, y sí quisiera justamente tocar el tema que mencionaste, el del financiamiento
pero también escuchar justamente sobre la rentabilidad de estos proyectos, considerando que, bueno, en México y en muchos lados de Latinoamérica, pues tenemos muchas pymes industriales que a lo mejor no tienen el mismo músculo financiero que una gran transnacional y que pues definitivamente para ellos estos business cases pues son críticos para esta toma de decisiones. Cuéntanos, ¿qué tan rentable es justamente apostarle a la energía solar si yo soy un industrial que tengo mi planta en el Bajío, en el norte, en alguna Ujú. región del país? Sí, bueno, sin duda es rentable. Hay varios factores. El primero es, existen algunos apoyos, por ejemplo, hay la ley del ISR, permite la deducción completa de todas las inversiones en renovables, eh, por un lado. Por otro, usualmente se utiliza una medición de payback, ¿no? Que puede o no ser la medición correcta de qué tan rentable resulta moverse a solar. Eh, pero siempre creo que tenemos que partir de la premisa de que la energía eléctrica hoy en día una industria o una persona física, quien sea, la paga, ¿cierto? Entonces, entre seguir pagando una energía eléctrica que va subiendo con la inflación y que sube cada año y utilizar parte de ese pago en moverse a renovable, existen muchos esquemas donde ya no necesita hacer una inversión completa del sistema, ¿no? Que puede ser desde arrendamientos hasta compra de energía con PPAs. Simplemente dejas de destinar ese dinero que hoy utilizas para pagar tu recibo de luz, eh, y parte de ese dinero se va para pagar pues, la compra de energía o el arrendamiento, y la otra parte es un ahorro. Entonces puedes empezar a ahorrar desde el primer mes sin inversión. Eso es algo que puede ser muy interesante para las empresas, eh, especialmente para las empresas que tienen retos de flujo, ¿no? Que es un reto. Y en otros casos, las empresas, especialmente las transnacionales, pues pueden tener fondos destinados a reducir huella de carbono, y ahí sí la compra de los sistemas fotovoltaicos, eh, pues digamos que tiene un presupuesto, pero rentables en el sentido que en pocos años, ¿no? Tu inversión está completamente pagada. Y si pensamos otra vez hasta 40 años de vida útil de un sistema porque los paneles te lo permiten, pues te quedan 30, 35 años de fácilmente de ahorro o de dinero que dejas de destinar al pago de energía eléctrica y lo puedes utilizar en otras inversiones, ¿no? Entonces, sin duda es rentable. Vemos que hay varios esquemas. Lo que pensamos que falta es que esos esquemas financieros y eso puedan ser ofrecidos con mayor facilidad. Y también pensamos que México tiene un reto en el tema de tasas de interés, ¿no? Que otros países de América Latina, pues de alguna manera han resuelto. Y eso también, pues, genera una enorme oportunidad de crecimiento para la industria. O sea, no hay más que ver el ejemplo de Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde el mercado de generación distribuida en solar, pues es 7, 8 veces el tamaño del mercado mexicano, y la población no es 7, 8 veces mayor, ¿no? Es probablemente el doble o menos del doble. Entonces, hay otros factores sin duda regulatorios, pero eso sí nos deja una reflexión de qué tan importante es la capacidad de financiamiento para poder impulsar la industria. Oye, Eduardo, y ya un poquito para ir terminando, pues me gustaría escuchar si traes alguna conclusión de tu lado, algún tema adicional que nos quieras compartir, algún final remark. Eh, pues simplemente creo que resaltar que a pesar de todos los retos que tiene la industria, hay más oportunidades que retos, y, y que sin duda no hemos visto todavía ni de cerca el límite de lo que puede ocurrir. Entonces, decir que en Maxion estamos muy positivos en cuanto a lo que está ocurriendo en México y lo que va a seguir ocurriendo. Eh, Tan es así que yo mencionaba, hay inversiones que están creciendo en México, y eso también creo que es relevante para la economía del país, ¿no? Cuando se apuesta por un país no solamente para vender, sino para invertir en la parte de manufactura. Eh, y eso es, o sea, entendemos que hay una gran oportunidad con la economía. Hablabas del nearshoring, por supuesto, pero también queremos pues seguir comunicando al mercado mexicano que hay que seguir confiando e impulsando la migración a solar, ¿no? Y eso
eso también tiene un sentido social de alguna manera. Oye, Eduardo, pues pones sobre la mesa temas muy valiosos, muy importantes que tenemos que tener en consideración para desarrollar el futuro de la industria. Pues te agradezco mucho por esta conversación y por venir a platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por el espacio y sin duda estaremos en contacto. Gracias.